¿De qué se trata entonces este tema de cómo el sobrepeso y u la obesidad aceleran el proceso de envejecimiento y eh, van en contravía o pueden empeorar o ralentizar la longevidad? Sobre todo teniendo en cuenta, en estos días en la consulta he atendido personas que tienen más o menos mi edad. Para todos los que no sepan, yo tengo 49 años, ya pasé de 48 a 49 años y me siento muy contenta de haber alcanzado la edad que tengo, con la salud que tengo, con la experiencia que tengo, con el entorno que tengo, ambiental, laboral, afectivo, familiar. Y me he hecho yo misma muchas preguntas alrededor de toda esta vanguardia y tendencia de ¿y qué quiero yo de aquí para adelante y cuántos años me restan de vida y cómo los quiero vivir? Y particularmente las personas que han asistido esta primera semana después de haber estado de vacaciones han tenido como la misma disyuntiva, la misma reflexión ante su entorno familiar, y es, somos personas en la mediana edad que estamos teniendo personas, familias cercanas en el periodo de envejecimiento, en la séptima, octava o novena década de la vida, con multiplicidad de situaciones de alertas físicas y o de enfermedad. Y nos paramos en estos zapatos y decimos, los quiero y los quisiera acompañar. ¿Y qué tal si caminamos de una manera un poco diferente para no llegar con tanta situación de enfermedad a la edad que tienen? Porque yo soy médica, no sé si acá habrá público médico que me esté escuchando, pero nosotros hemos entendido el envejecimiento como el periodo de enfermedad, y en el imaginario colectivo, cada vez que yo pregunto cuántos años quieres vivir tú, hablan de un histórico referente en su familia. ¿Qué quiere decir eso? Se van hacia el miembro de la familia que más años tenga, pero que no tenga enfermedad, y dicen, quiero vivir hasta los 70. No, yo no quiero vivir hasta más de los 65. Y cuando yo les pregunto por qué, me dicen, es que yo no quiero usar pañal, yo no quiero tomarme 30 medicamentos, yo no quiero que se me empiecen a olvidar las cosas, yo no quiero que me duelan las articulaciones. Es decir, hemos entendido que envejecer es estar adoloridos, es estar y perder más bien la autosuficiencia y la autoindependencia. Entonces, esa conversación la tenía yo ayer con una paciente y decía, pucha, ¿será que hay un síndrome del familiar preocupado por no llegar a la edad que tienen sus padres y sus abuelos en las mismas condiciones? Y toda esta condición y toda esta situación, como muchas de las cosas que yo he hecho en mi vida, que han partido de precisamente las experiencias personales, son las que me tienen ocupada en este momento con todo el tema de longevidad. Pero para poder hablar de longevidad, tenemos que hablar o entender algunas cosas. Y es, ¿qué es eso y por qué se ha producido esta epidemia de sobrepeso y obesidad que tenemos en el mundo? Y yo creo que todos ustedes han visto eh, la National Geographic o cualquier documental de animales en la naturaleza, y les hago una pregunta. ¿Han visto leones obesos o con sobrepeso? ¿Cierto que no? Pues por lo menos yo no lo he visto, yo no lo he observado. Y es precisamente porque la naturaleza es perfecta y debería ser el referente hacia donde nosotros dirigimos nuestros ojos para poder determinar cuáles son esos propósitos de vida con los cuales pudiéramos reconciliarnos, porque realmente tenemos como una guerra contra la naturaleza. Eh, y teniendo en cuenta eso, eh, al observar, por ejemplo, a los leones y al observar a casi todos los animales en la naturaleza, vemos que ellos
rara vez tienen estos desequilibrios en su organismo y estas apariencias y condiciones estéticas, es precisamente porque la naturaleza, cuando hay un exceso de nutrientes, se aumenta la reproducción de esa especie, más no la utiliza para acumular grasa. Pero ¿de dónde viene esto? Viene de una situación que ya hemos visto y que la podemos observar, y es muchos de nosotros no hemos participado en la vida de la manera longeva o de la manera particular, pero yo, que soy de 1975, probablemente sí lo vi, y muchas de las personas que están acá también. En 1970 uno pudiera ver o pudiera observar que las personas en las playas, cuando se observaban en vestido de baño, no tenían esta condición. Entonces, la pregunta sería, ¿qué está pasando en las etapas actuales? Si la naturaleza tiene la capacidad de, cuando hay un exceso de nutrientes, reproducirse y no generar sobrepeso u obesidad, ¿qué sucede en este momento? Que a pesar de reproducirnos o parar la reproducción, estamos haciendo una disrupción o una no determinación satisfactoria con nuestra corporalidad y nuestro organismo. Y eso era lo que está sucediendo. Y entonces ahí es donde tenemos que entender que nosotros, los seres humanos, estamos diseñados biológica y genéticamente similares a nuestro entorno animal en la naturaleza. Y es que nosotros estamos regulados para que tengamos un orden de saciedad y de hambre, para que hagamos la síntesis energética suficiente para estar en bienestar. Y aquí tengo que profundizar un poco y explicar qué es eso del mecanismo de regulación del hambre y la saciedad. Y tenemos que irnos al comandante general, que es nuestro cerebro. En la gráfica pueden ver el cerebro, pues por la mitad, y una estructura que se llama el hipotálamo, que es el que regula, que es en forma de nuez, que está aquí grandecita, que estoy señalando, que es el que regula los impulsos para que nuestro cuerpo sienta saciedad o hambre. Y acá abajo están algunas de las muchas hormonas que participan en este equilibrio. Entonces, si nos devolvemos al león, cuando los observamos y ellos van en su hábitat y hay una abundancia de nutrientes, se estimula en la célula grasa de ese animal y también en la de nosotros una sustancia u hormona que se llama la lectina, que es una de las más importantes en ese equilibrio de hambre y saciedad. Pero ¿qué hace la lectina? La lectina va al hipotálamo y señaliza la orden de, hey, ya estás saciado, no comas más, ¿cierto? Pero además se aumenta la síntesis energética para que haya un gasto y que ese animal tenga posibilidad de moverse. Es decir, nosotros necesitamos esa ingesta de alimentos para poder sobrevivir, para poder movernos, para poder tener energía. Pero resulta que la misma homeostasis, o el mismo equilibrio energético, el mismo equilibrio de la naturaleza, hace que nosotros, en la ausencia de nutrientes, tengamos una señal en ese hipotálamo que induzca que la grelina, que es la hormona que produce hambre, impulse los ácidos gástricos en el estómago y vayamos a buscar comida, así como hacen los leones en la naturaleza cuando van a buscar los animales y que son depredadores, actúan como depredadores. En ese equilibrio de hambre y saciedad participan también la insulina y otras hormonas pancreáticas y gastrointestinales, pero estamos diseñados para mantener la energía dependiendo de la ingesta de los alimentos o de la síntesis energética. Es decir, que nosotros tenemos la capacidad de estar en equilibrio y de no comer de más, o que cuando comamos de más podamos regular esa síntesis energética. Aquí está pasando algo y no sé, me dice que la reunión va a durar 5 minutos y no sé, discúlpeme un momento que no sé por qué está sucediendo eso. Eh, bueno, esperemos a ver.
que alguien me diga qué sucede porque la reunión se va a acabar en 5 minutos. Laura. mm, Listo. Bueno, nos ocuparemos de eso como todo en la vida cuando suceda. Si sucede, pues les vuelvo a mandar un link porque no sé por qué se me está mandando este mensaje en este momento. Y bueno, entonces íbamos en que tenemos la suficiencia, el suficiente equilibrio para cuando hay nutrientes, que esos nutrientes impulsen la generación de la hormona que llama lectina. La lectina hace que tu cerebro te diga ya no comas más, teniendo una conducta de abolición en la ingesta, de terminé de comer, o cuando no hay nutrientes o cuando estoy en periodo de ayuno, la misma situación hipotalámica en el cerebro mande una orden a través del impulso de la grelina para que en el estómago se secreten ácidos gástricos y nos dé hambre. Ese es el equilibrio normal, ese es el equilibrio que todos tenemos y que todos podemos incluso eh, buscar si no lo tenemos en este momento para revertirlo. ¿Qué sucede además de eso? Que nosotros tenemos un sistema por encima del hipotálamo, que es el sistema mesolímbico de la saciedad y del hambre, que puede ser un poco más poderoso, un poco más influyente que este que estamos mencionando y hablando. Resulta que a todos nos ha pasado que vamos a una finca y nos comemos un sancocho y estamos muy llenos y alguien dice, hay torta, hay postre, y uno dice, no, ¿sabes qué? Yo estoy muy lleno, no, todavía no me... Bueno, tal vez dame un poquito y pruebas el postre y uno dice, pucha, ¿sabe qué? Démelo todo. ¿Qué pasó ahí si yo debería tener la lectina alta, por lo cual yo no debería tener hambre? Resulta que ese sistema mesolímbico es un circuito hedónico que busca el placer y está por encima y puede abolir el primero, ¿sí? Es decir, por eso siempre nos cabe el postre. Por eso es que siempre que nosotros queremos de pronto poner límites con el azúcar, se nos hace difícil. Pero lo más importante es que este sistema puede ser más poderoso que el primero, sobre todo si le damos tiro, si lo impulsamos de manera frecuente. Pero el cuerpo humano es capaz de estabilizar y tener en equilibrio ambos. Es decir, si tú haces este tema que acabo de pasar en diciembre, de estimular ese sistema mesolímbico del placer, tú con la habitualidad puedes recuperar el equilibrio hambre-saciedad que te da la lectina y la grelina. Pero, ¿qué ha sucedido para que nosotros estemos como las personas que les acabo de mostrar en esta diapositiva? Si tenemos ese equilibrio, esa es la pregunta. Si nosotros tenemos genéticamente un diseño biológico y genético para tener el equilibrio hambre-saciedad, ¿qué ha pasado? Que ya el Homo sapiens está tan diferente a cómo ha venido evolucionando la especie. Y es aquí donde tenemos que tener una importancia con relación a la información que tenemos, y es que cuando tenemos sobrepeso u obesidad, no comemos con hambre real. Tenemos un contexto obesogénico o un contexto de destrucción de las células del hipotálamo, ¿se acuerdan de las que les acabo de mostrar? Y es que se va haciendo una injuria o un daño en ese hipotálamo, por lo cual perdemos la señal. Perdemos la señal de hambre y saciedad teniendo ese sistema mesolímbico predominante. Y la industria alimentaria lo ha hecho muy bien. Y es que esos alimentos que son muy sabrosos, muy crocantes, muy salsudos, muy azucarados, estimulan ese sistema y sobrepasan el equilibrio. Eso se llama la palatabilidad, que muchos de mis pacientes me han escuchado. Esa palatabilidad es la que impulsa que nosotros estemos buscando de manera constante estos alimentos. Los alimentos que saben rico, la crocancia, los colores, el splash. Ayer hablaba con mi novio sobre la Coca-Cola y decía es que las espumitas, el picante en la garganta y todo esto es lo que genera lo que conocemos como la adicción a la comida, que se nos hace difícil, que racionalmente sabemos que no deberíamos estar tomando, comiendo este tipo de alimentos, pero no podemos parar. Y es que con los alimentos palatables, llámese palatables, crocancia, color, sabor, azúcar, han generado que ese hipotálamo bloquee
abuela, elimine el equilibrio hambre-saciedad y por más lectina que produzcas, ese hipotálamo no va a sentir esa saciedad. Por lo tanto, la industria lo ha hecho muy bien. Por eso la Coca-Cola, bueno, no voy a hablar de marcas, pero por eso tantos alimentos que nosotros desde la racionalidad sabemos que no son buenos, nos generan tanto placer y tanta explosión dopaminérgica, y es porque tenemos un sistema por encima del hipotálamo que doblega el equilibrio hambre-saciedad y que si lo estimulamos mucho nos va a generar situaciones de disconfort y de no satisfactoriedad en el equilibrio de ese cuerpo, de esa consecuencia estética como es el sobrepeso. Teniendo en cuenta entonces todo esto, también es importante que hay otros muchos factores que son la genética, que gobierna también cómo va a ser ese equilibrio hambre-saciedad que vamos a tener, cómo va a ser esa historia hipotalámica, y es la microbiota. La microbiota, que es esa flora bacteriana que nos hereda la mamá en el momento del parto, cuando el parto es vaginal, abre el bebé la boquita y los microorganismos de la vagina de la mamá van a inocular al intestino inmaduro del bebé, y cuando ella lo alimenta, pues se lo pega a la teta. Ese bebé va a tener una fortaleza en su sistema inmune, pero también en el antecedente de cómo se va a relacionar con la comida. Es muy particular porque yo tengo pacientes con obesidad o sobrepeso que han sido los gorditos de la familia desde la infancia y han tenido muchas variables en esa primera infancia que van a determinar que esa lectina y esa grelina probablemente no entran en el equilibrio y ese sistema mesolímbico sea más orientado al placer y a la palatabilidad de los alimentos. Es decir, que la genética también es importante. Pero ¿qué es lo que sucede cuando estamos en todo este entorno? Nosotros, además de que está pasando algo en ese cerebro, cuando aumentamos la ingesta de alimentos azucarados, ultraprocesados, palatables, en nuestra célula adiposa, en nuestra célula grasa, está ocurriendo también un aumento en el tamaño. Por eso en la gráfica se ve así. El aumento en el tamaño en la célula adiposa va a producir, ¿cómo se llama? El aumento del tamaño se llama hipertrofia. Va a llegar al límite y es como si hubiera, como si fuera un globo totalmente lleno de aire que no tuviera más para dónde expandirse. Resulta que en esa célula adiposa se produce una hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? Es la falta de oxígeno en esa célula adiposa. Y en esa célula adiposa va a pasar que esa hipoxia o esa falta de oxígeno va a causar una necrosis, o sea, que se van a empezar a morir esas células, y esa morición, esa necrosis de la célula adiposa va a mandar un montón de señales de inflamación, no solamente al adipocito o a la célula grasa, sino a todo el cuerpo, incluyendo el cerebro. Entonces, si me van siguiendo, para resumir hasta aquí, hay un proceso hipotalámico en el cerebro que nos conduce a que estemos buscando un circuito hedónico del placer por la palatabilidad, que es la, 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 la riqueza, el disfrute, el alimento que nos genera como, qué delicia, y que la industria alimentaria ha hecho muy bien con toda la crocancia, el color, la explosión, y que ya después del plop no puedes hacer stop en el cerebro. Y es lo que también cuando estamos cansados nos lleva a buscar paquetes, dulces, azúcar y no lechuga y brócoli. Nunca un brócoli va a ser tan palatable como un helado, por ejemplo. Y además estamos haciendo un proceso en forma descendente en nuestra célula grasa, en nuestra célula adiposa, que va a entrar en necrosis o en muerte por la cantidad de crecimiento celular. Y entonces es aquí donde tenemos que entender que todo este sobrepeso y toda esta condición se va a acumular no solamente a nivel orgánico y corporal, sino que se va a acumular sobre todo a nivel visceral. Y por eso la adiposidad abdominal que nos aqueja a muchas de las personas que tienen sobrepeso es tan importante y tan diciente. Como yo le digo a mis pacientes, mire, el ser humano no está diseñado ni biológica ni genéticamente para tener barriga. Los leones no tienen barriga. ¿Por qué? Porque es una acumulación de esa expansión de la célula grasa a nivel orgánico.
y es muy peligroso. Es decir, esa barriguita cervecera, esa barriga que nosotros antes nos divertía, o más a los hombres que a las mujeres siempre nos ha quejado y nos ha atormentado, es supremamente peligrosa porque señaliza a cada una de las células del cuerpo, sometiéndolas a el viaje hacia el envejecimiento del que hoy vamos a hablar y vamos a entender por qué. Pero también la industria alimentaria y también la conversación que hemos tenido con los medios publicitarios nos ha sometido a una confusión en la información alimenticia. Si bien, como les menciono en la diapositiva, en la figura, en 1961 estigmatizaron muchos de los alimentos que hoy otra vez están cobrando importancia y que son necesarios para poder estimular el hambre y la saciedad, y es la grasa saludable. Miren cómo está pues en la gráfica, en la diapositiva, que nos vendieron mal la información. Hubo un estudio antes de 1960 donde estigmatizaron al huevo, al aceite de coco, a las grasas saludables, al aguacate, para incentivar la comercialización y el consumo de cereales. Y esto fue un estudio pagado que no viene pues como al caso por una industria alimentaria, por una industria farmacológica, pero también por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que quería incentivar el consumo. Y hasta hoy todavía yo me encuentro pacientes que consumen cereal con leche y creen estar bien alimentados y no saben que su perfil lipídico alterado, sus triglicéridos alterados, su ácido úrico alterado y su hipertensión pueden estar siendo derivados de aquí, porque todo esto son condiciones del envejecimiento, de eso que vamos a entender como envejecimiento. Miren cómo era de aspiracional, o por lo menos a mí me pasó cuando estaba pequeña, este tipo de alimentos o de no alimentos en la infancia. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que nos tiene en este momento en una epidemia bastante... Ay, perdón, ¿qué hice? Bastante difícil, como lo es el sobrepeso y la obesidad. 3,5 millones de muertes. Nosotros en este momento, ayer que estaba terminando de armar la charla, hay 8.105 millones de seres humanos actualmente sobre el planeta Tierra y 3,5 millones de muertes se deben a enfermedades derivadas de la obesidad y del sobrepeso. 1.000 millones de personas sufren de obesidad o de diabetes mellitus y el 20% sufren de las dos. El 20%, que esto es supremamente importante y relevante, de los niños entre los 6 a los 11 años sufren de obesidad. 17,5 millones de seres humanos tienen la mortalidad asociada a accidente cerebrovascular, enfermedad cardiovascular, infarto, siendo el primer jinete del apocalipsis. Y y miren esto tan importante para el tema del envejecimiento. Una de cada 4 mujeres va a padecer o sufre de fenómenos autoinmunes y uno de cada 6 hombres. ¿Y eso qué quiere decir? Que esta autoinmunidad los va a acompañar 40 años de vida, es decir, van a ser personas muy enfermas si no empezamos desde hoy a hacer la intervención que tenemos que hacer. Eso quiere decir que van a tener 30 a 40 años de morbilidad asociada al envejecimiento. Es decir, van a estar muy enfermos con pérdida de la autoindependencia, con 25 o 30 medicamentos que hemos asociado a el envejecimiento. Y hablemos entonces de esas primeras causas de muerte que tienen todo que ver con lo que les acabo de mencionar, de la señalización de la grasa en el organismo, porque cuando esas células se van necrosando en el adipocito, va mandando mensajes al sistema cardiovascular, va mandando mensajes al pulmón, va mandando mensajes al sistema inmune, etcétera, ocasionando lo que llamamos los 4 jinetes del apocalipsis: el infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, el cáncer de pulmón, las enfermedades neurodegenerativas. Yo creo que casi todos en una familia ya tienen personas con demencia o enfermedad de Alzheimer, con enfermedad de Parkinson. Pero ¿qué será lo que está pasando? La diabetes es la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Por eso se conoce así, los 4 jinetes del apocalipsis. Teniendo en cuenta todo lo anterior, entonces les he hablado del sobrepeso y de la obesidad y cómo señaliza en ese camino de el envejecimiento o lo que hemos entendido como envejecimiento. Pero resulta que envejecimiento es otra cosa. Envejecimiento
es la pérdida progresiva de la integridad fisiológica que conduce a una función deteriorada y a una mayor vulnerabilidad a la muerte. Por ende, vivir más tiempo significa retrasar la muerte causada por estos cuatro jinetes que les acabo de mencionar. Pero eso no es longevidad. ¿Y cómo todo esto está involucrado con esa capacidad que nosotros podemos tener de ralentizar? Aquí están las vías de cómo la obesidad puede intervenir o anteponerse o obstaculizar lo que se llama o lo que conocemos como longevidad, que vamos a entender en este momento. No sé si todos han visto, pero los invito a que se vean una serie en Netflix sobre este ser humano que se llama Brian Johnson. Brian Johnson es un hombre millonario o multimillonario estadounidense que se ha propuesto luchar en contra del envejecimiento. No recuerdo bien el nombre, creo que es el hombre que no quiere morir o algo, pero se los mando ahorita que termine la charla. Brian Johnson ha invertido 2,5 millones de dólares en la búsqueda de la longevidad, en la búsqueda de el elixir de la juventud, que creo que ha sido pues como una búsqueda del tesoro escondido de toda la vida. Y Brian Johnson está llevando al extremo toda la caracterización de las teorías de la longevidad para irse y ralentizar. Y el tipo ha conseguido disminuir en 5,6 años la edad que tiene actualmente. Ese es el hijo de él y incluso está haciendo terapias de transfusión de plasma para hacerlo. Miren cómo era Brian Johnson en el 2017 y cómo está hoy en día. Los invito a verse el documental y la idea no es hablar de Brian Johnson y tampoco de exagerar y tener medidas extremas. Él está en un protocolo que tiene 3 niveles y la idea es que ustedes sepan cuál es el primer nivel, porque el primer nivel lo que nos va a ocasionar es bienestar y equilibrio en ese entorno para entender lo que es la longevidad. Pero miren que no estamos lejos de eso. En la historia, en la Biblia, tenemos personas muy longevas, personas que realmente superaron la barrera del tiempo. Y en esa barrera del tiempo tenemos que Matusalén vivió 969 años y que Abraham vivió 175 años. ¿Qué hicieron? ¿Qué habrán hecho? ¿Será que estamos diseñados para eso? Entonces, ¿será que la clave estará en no morirse? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si hace 200 o 300 años nos moríamos a los 30, a los 40, a los 50, o muchos no superaban la etapa infantil, porque las curas eran más duras que la misma situación, la misma enfermedad. Resulta que la tendencia de mortalidad ha cambiado muchísimo en los últimos años. Miren esta curva donde hasta 1952 la gente se moría a los 60, 65, 70 años de infecciones, pero con la invención de la penicilina y de los muchos antibióticos, nosotros, la medicina que yo aprendí, la medicina que salía de la clase de entender el paciente sano a la farmacología, entendió que las intervenciones farmacológicas y quirúrgicas eran la salvación para la vida. Y lo que hemos hecho es disminuir las enfermedades infecciosas, pero miren el alza que tienen las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades autoinmunes, lo que les acabo de mencionar. Por eso cada vez vemos más personas crónicamente enfermas. No hemos alargado realmente la calidad de vida, sino que hemos alargado el periodo de enfermedad. Y esta gráfica, por favor, préstenle bastante atención, que es muy importante y que es la medicina que yo quiero practicar y la medicina en la que yo quisiera que ustedes se pararan para el resto de la vida, dependiendo de cómo quieren vivir el resto de sus vidas, cuántos años de vida les quedan. La gráfica lo que muestra es, en la línea longitudinal tenemos en la línea longitudinal tenemos, en la línea vertical, perdón, tenemos la calidad y la energía. Un bebé tiene un 100% de energía, un 100% de esperanza de vida, un 100% de vitalidad. Alrededor de los 60, 70 años, en la línea horizontal, está el tiempo, la cronología, se va disminuyendo la calidad y la energía, ¿sí? Sin intervención. El mismo cuerpo, la misma corporalidad se va deteriorando y si me da tiempo les voy a explicar por qué. La medicina que hemos practicado hasta este momento
ha aumentado un poco la brecha, pero miren la base. Lo que hemos hecho es alargar el periodo de morbilidad. Lo que les decía al principio, tenemos personas de 80, 90 años con muchísimas terapias medicamentosas, 25, 30 medicamentos, con diabetes, hipertensión, osteoporosis, cáncer, enfermedades autoinmunes, pero no tienen energía y no tienen vitalidad. Se les están olvidando las cosas. Perdieron su autoindependencia, se movilizan en silla de ruedas, usan pañal, están con depresión, con ansiedad, con insomnio. No están bien. ¿Cuál es la medicina que queremos practicar? Queremos practicar la medicina de la longevidad. La medicina 3.0 que conlleva una brecha que dice, tú a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, a los 80 puedes estar mejor que a los 20. ¿Cómo? Cómo es tu estilo de vida y cómo te acerca a esa longevidad. Porque la longevidad es estar con bienestar, estar teniendo satisfacción y equilibrio, vitalidad, sentirte de 20 teniendo 80. Esa es la verdadera longevidad. Y entonces es muy, muy importante saber que ya existen personas, que ya existen comunidades que lo han hecho. Hablemos entonces de los centenarios, otro documental en Netflix, Las Zonas Azules, donde explican de manera muy profunda y muy sencilla de qué se trata todo esto. Los centenarios son personas que han sobrevivido los 90, 100 años, pero existen unos supercentenarios y les tengo un dato estadístico. Resulta que los supercentenarios son las personas que tienen más de 110 años. Y adivinen qué, solamente hay 300 personas en el planeta, en este globito terráqueo, que tienen esa edad. Pero no solo tienen esa edad, ojo, no tienen enfermedades crónicas. La estadística dice lo siguiente: un cuarto de las personas de 72 años van a padecer de cáncer o de hipertensión o de enfermedades asociadas a el entorno cardiovascular. En los centenarios, un cuarto de las personas de 100 años van a padecer las mismas características. ¿Qué quiere decir eso para hacerlo más sencillo? La longevidad es atrasar el periodo de enfermedad hasta lo máximo que se pueda. ¿Qué hacen los centenarios? Presentan las enfermedades 20 años después que las personas normales. ¿Qué quiere decir eso? Me devuelvo a la gráfica. El periodo de morbilidad lo acortan, es decir, se mueren de la risa, como se murió la abuela de una participante a un taller hace poco que me decía, mi abuela literal se murió de la risa, no tenía absolutamente nada, no tenía demencia, estaba lúcida, no tenía enfermedad cardiovascular, a lo sumo se tomaba una pastillita de acetaminofén eventualmente. Eso es lo que quiere la medicina 3.0, eso es lo que queremos con toda esta información, eso es lo que quiere la longevidad. Entonces ahí les dejo los datos. Imagínense que es más fácil ser billonario que ser centenario. Por cada 9 billonarios hay un centenario. Es decir, es la población más, el grupo etario más escaso del universo. No es tan fácil, pero se logra. ¿Y cómo? Entonces, tenemos que entender de qué dependerá. Y aquí yo les hago una pregunta. Fácil. Si tenemos una genética donde nuestra familia sea longeva, lúcida y sin enfermedad, eso es súper fácil. Nuestra genética va a estar así. Pero resulta que no tenemos la capacidad de comprar la genética. No tenemos capacidad de comprar un familiar longevo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender que podemos hacerlo desde nuestra táctica y de nuestra estrategia. Podemos tener 80 y sentirnos como la niña de la gráfica, divinas y sobre todo saludables y energéticos. Aquí las causas o las variables que están en torno al envejecimiento, como una de las principales, y es el azúcar que consumimos. El azúcar, miren acá cómo lo muestra la gráfica, que el azúcar o el exceso de azúcar hace un impulso en una hormona que se llama insulina en el páncreas de manera abrupta y de manera permanente, que lo que ocasiona es enlodar la célula y participar activamente en un proceso de pérdida de la vitalidad, aumento de la grasa visceral, hipoxia de ese adipocito y señalización inflamatoria en todas las células del cuerpo. Entonces, ¿cómo el azúcar nos engloba en un entorno de sobrepeso, siendo la principal causa, pero no solamente
como sobrepeso, sino con la pérdida de la funcionalidad, la pérdida de el ejercicio del equilibrio, la pérdida de la señalización en el hipotálamo. Y todo esto nos somete a un entorno que se conoce como la glicación, que la glicación de manera sencilla es quemarnos por dentro. Nosotros desde que nacemos nos estamos glicando, así como ven el pollo y la carne fresca cuando se queman, cuando se cocinan, eso es glicarse. Esta es una foto perfecta de cómo nosotros nos glicamos. No nos envejecemos, nos estamos glicando. ¿Y qué es lo que está ocasionando esta glicación? El azúcar de los alimentos, el azúcar excesiva que consumimos, no solamente con el veneno blanco que le echamos al tinto y al café, sino con todo el entorno de azúcares ocultas que tenemos en la alimentación, las harinas procesadas, las salsas. Vuelvo al tema de hay centenarios, hay personas en el mundo que lo han logrado, ¿por qué no lo vamos a poder nosotros lograr? Y a estas poblaciones las han estudiado y gracias a eso tenemos lo que tenemos hoy en día como las 7 teorías del envejecimiento, de la longevidad, que cada vez tenemos más información desde la medicina 3.0 para ofrecerle a nuestros pacientes y a las personas que quieran tener el esfuerzo, la táctica y la estrategia para hacerlo. Una de ellas es la teoría telomérica. Como ven ustedes en la gráfica, tenemos unas capitas en los cromosomas que son capaces de proteger ese material genético. El genoma humano, los cromosomas, que son los genes, son los responsables de esa longevidad saludable que está determinada desde el nacimiento, tienen una capacidad de replicación de 40 a 60 veces. En la medida en que nos vamos acercando a las etapas más tardías, vamos perdiendo esa capacidad de replicación, pero también la capacidad de protección de esos extremos de los cromosomas. Eso se llama la teoría telomérica. Pero resulta, señoras y señores que me están escuchando, que estos telómeros, los centenarios, los tienen alargados. Por eso las enfermedades crónicas no están presentes en esa población. Pero lo más chévere de todos es que recuerden que no podemos comprarnos el gen o el familiar longevo. Estos telómeros responden a el entorno ambiental, al estilo de vida. Es decir, que si tú tienes una alimentación libre de azúcar, una alimentación de la naturaleza, un movimiento, una exposición al sol, una abundancia de nutrientes, una gestión de las emociones, tus telómeros se alargan. Eso está comprobado científicamente. Entonces estamos hablando de la verdadera longevidad. Otra teoría, los radicales libres, que son moléculas inestables que producimos por comer, por caminar, por respirar, que van dañando ese material genético, pero que también es necesaria para poder defendernos cuando hay virus, bacterias. Es otra de las teorías que también tiene un revés, también tiene una posibilidad de ser frenada y es con los antioxidantes que están presentes en los suplementos y en la naturaleza. Pero también tenemos una que es la última que salió desde el 2014, que parece ser que es la que va a generar todo este cambio, que es la de las sirtuinas, que llaman las hadas del antienvejecimiento, y son unas proteínas que son capaces de reparar ese material genético. Es decir, estamos ante una evidencia de que cada vez más podemos tener la posibilidad de estar en bienestar. También está la teoría del declive, de la disminución de las hormonas a partir de los 35 años, porque nosotros, como los seres humanos y como los animales, somos útiles para la naturaleza mientras nos reproducimos. Una vez nos reproducimos, nuestras hormonas y nuestro cuerpo empieza a padecer. Entonces, también hay que entender que ese agotamiento, esa fatiga, esa falta de lucidez, esa pérdida de la posibilidad de recuperar el peso, pueden deberse a deficiencias hormonales que también pueden ser incluidas dentro de todo este entorno de longevidad. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Será que podemos hacer prácticas, esas prácticas que ya estamos conociendo, de vivir en entornos naturales, de respirar aire puro, de exponernos al sol, de cultivar nuestras propias verduras, o de si no lo podemos hacer, por lo menos utilizar cultivos orgánicos para alimentarnos y librarnos de esa cantidad de radicales libres que existen
en los pesticidas, en los herbicidas, en los plásticos, en el microondas, en los maquillajes? ¿Será que también podemos aprender a hacer alimentación restringida en el tiempo o lo que conocemos como ayuno? Pero eso hay que saberlo hacer una vez hayamos aprendido a comer. Pero también podemos aprender a determinar de qué manera podemos exponernos al sol sin ejercer daños oxidativos sobre nuestro material genético, a caminar sobre la hierba, a tener red de apoyo, amigos, familia, entornos que nos puedan ayudar a gestionar nuestras emociones. ¿Será que podamos o podemos comer y alimentarnos de una manera diferente? Para todo esto, he elaborado, como les mencioné, y de pronto no quedó en la primera, en esta segunda grabación, este programa de 8 semanas que tiene el fin de obtener una medicina 3.0, una medicina que nos salve la brecha de estar con vitalidad y bienestar teniendo la edad que queramos tener, sabiendo que podemos tener 70, 80, 90 años con una energía de 20, o saber que podemos tener 35 sin sintomatología y sin alertas. Podemos entender que el sobrepeso y la obesidad es el primer paso para destruir e irnos en contra de esa longevidad. Hemos entendido que la longevidad no es tener 100 años, la longevidad es tener vida, vitalidad, energía y no tener síntomas ni enfermedad a la edad que tengamos. Entonces los invito a que puedan caminar dentro de esas tres pilares para que puedan tener una vida en equilibrio, entendiendo todo lo que hemos pues como conversado de manera sucinta y rápida. El programa de longevidad saludable tiene dos etapas. La primera es una etapa de reparación intestinal y detoxificación hepática. Ya vimos cómo todas estas células se inflaman, pero también tenemos que entender que tenemos órganos importantísimos en este proceso de depuración, como son el hígado, el intestino, y tenemos que aprender a comer, a relacionarnos con nuestro cuerpo. En esta primera etapa vamos a tener esa posibilidad y en la segunda vamos a trabajar todo este tema de restricción calórica y autofagia para adecuar las sirtuinas, mejorar los telómeros y de verdad mejorar y enlentecer el periodo de envejecimiento, que ya sabemos que es entender la enfermedad independientemente de la etapa versus ser longevos y estar saludables. Muchas gracias a todos. Nos